Buenas, buenas. Estamos iniciando el... Hola, Majo. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se una Ariani. Vamos a esperar a que Ariani se nos sume. Acá estoy. Hola, Majo. Hola, no. Saludo a Majo porque es la primera que le veo el mensaje porque la estaba saludando. ¿Cómo estás? Hola, no. Muy bien. Corriendo por acá. Estoy desde Susacón, que es el pueblo donde yo crecí. Entonces, por acá de vacacioncitas. Vamos a ver que la red nos ayude porque no hay tan buena red. Pero confiemos en que todo va a salir muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que te emociones disfrutando! Sí, sí, sí. En casita, mamá. Hermoso. Bueno, les estaba contando mientras se nos van incorporando que el vivo de hoy vamos a estar hablando, en realidad le vamos a decir al nombre tal cual lo anunciamos porque me encanta, que es por un 2023 nutritivo. Me encanta Sí, me encanta. ese, Me me encanta encanta más porque porque, yo creo que todos empezamos con ese propósito, ¿no? Desde distintos puntos de vista, pero es parte del propósito que tenemos. exacto, y pensarlo desde un 2023 nutritivo y no por ahí saludable, sino que realmente el nutritivo nos está diciendo mucho. O sea, ya nos está diciendo qué alimentos deberíamos buscar. Y no solamente el alimento físico, sino esto que hemos hablado en otros audios también, del alimento que no pasa por el alimento físico, sino por una cuestión más emocional muchas veces. Sí, 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 claro. Creo que lo hablamos en algunos de los envíos con los que empezamos a hablar de cómo todo lo que nos nutrimos de nuestras relaciones, nos nutrimos de nuestros proyectos, y cómo la relación que tenemos con la alimentación física tiene todo que ver con con la manera que nos relacionamos con la nutrición y con el alimento emocional, ¿no? Totalmente. Y con muchas otras elecciones, que no solamente la elección de lo que como, sino el contexto, cuándo lo como, por qué lo como, desde dónde tomo esa decisión, ¿no? Tomo muchas otras cosas que hacen que esa decisión del alimento realmente termine siendo un proceso nutritivo y no solamente pues como ingerir alimentos sin un propósito muy claro, ¿no? Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, y queríamos arrancar. Yo arrancaría, Diane. Total queda guardadito, porque hoy tenemos muchas cosas Sí, para hablar. ay, sí, sí, sí. Queríamos como arrancar, primero partiendo del propósito, ¿no? O sea, viniendo estos vivos anteriores, ¿cuál es el propósito que nosotros nos vamos a plantear frente a esta área, a esta nueva forma de alimentarnos, a un nuevo estilo de vida, por ahí más saludable, más nutritivo, como decimos? Entonces, en el momento de definir ese propósito, realmente es algo muy importante, ¿eh? El tener en cuenta cuál es el propósito que yo me planteo y si realmente es algo que es alcanzable para mí. Y el énfasis está en el para mí, porque muchas veces podemos escuchar que mi amiga, mi familia, un familiar se plantea algún propósito que puede estar muy bueno, pero no es viable hoy en mi vida. Entonces, que ese propósito que nos planteemos realmente sea en coherencia con lo que nosotros podemos alcanzar, porque si no volvemos a caer en esa frustración de es tan distante que al final nunca lo alcanzo. Desde el punto de vista, desde el punto en el que yo estoy, ¿no? Un poco.
¿no? Como no es lo mismo un cambio, los cambios que tú haces a los cambios que yo hago, y nuevamente tiene que ver un poco con lo que con lo que hemos venido hablando de, no es proponernos cosas porque hay un estándar, o hay un deber ser, o hay alguien que sí sabe cómo se debe hacer, porque no hay esa fórmula, ¿no? Sí, no es algo que como que para a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, entonces se debe comer así, y entonces yo debería pegarme a este estándar. Bueno, yo, ¿en dónde estoy y cuáles son mis necesidades y mis posibilidades, ¿no? Exacto, es tomar de nuevo este concepto de la bioindividualidad, de somos todos seres distintos, individuales, y con la alimentación, para mí esto es clave de entender, porque no podemos generalizar, y creo que hoy en día la sociedad, producto de tanta información dando vuelta, está buscando como encontrar esa respuesta mágica de esto es lo que funciona, y lo generaliza, ¿no? Para todo el mundo igual. Y ahí es donde la gente se empieza a perder, porque claro, viene uno y te dice, ay, a mí me va súper bien esta alimentación, y viene el otro y te dice, me va bien esta, y a mí me va bien esta, y llega un punto que uno ya no sabe para dónde ir. Y es que ninguno te está mintiendo. Lo que pasa es que a cada uno, por su contexto, por su rutina, por su metabolismo, por un montón de variables, ese tipo de alimentación le funciona, pero puede que no sea el que te funciona a vos. Entonces, hay que Ujú. empezar a tomar la información y ver si realmente es aplicable en mi caso. Sí, claro que sí. Además, ahorita me haces pensar de algo que a mí me ha venido pasando, y es como que a veces escuchamos que alguien dice, por un lado, o de hecho, una típica, ¿no? La que hasta hace algún tiempo se hablaba súper mal de las grasas en general, ¿no? Y se tenía como una mala fama, ¿no? Y cómo ahora se ha empezado a hacer ese el esfuerzo de reconocer que la importancia que tienen, y cuáles son las buenas, cuáles son las que de pronto no son tan recomendables, y que tampoco hay bueno ni malo per se, ¿no? Exacto. Hay algunas cosas que podemos decir que son malas, propio de la industria. Hay ciertos, hay productos, le diría yo, porque no lo considero que sean alimentos, porque realmente no nos aportan nada. Por ejemplo, tenemos, a ver, por decir, no quiero tirar marcas, pero por decir así, las gaseosas en general, son productos que en realidad son malos. O sea, no hay absolutamente nada que nos haga bien. No hay nada, Nutritivo. ni un ingrediente. Ujú. Pero no caer en los alimentos que son como de la naturaleza, como buenos o malos. Ahí es donde sí creo que este concepto cobra mucha importancia. Esto de no poner como bueno o malo, porque si la naturaleza lo está proveyendo, por algo es. Entonces, ¿por qué una grasa sería mala si estoy comiendo un fruto seco que viene de la naturaleza, por ejemplo? Ujú. Además, cuando me lo como pensando que es malo, ¿no? Ya estoy dándole un mensaje, no solamente es el alimento físico que me estoy consumiendo, sino que lo estoy consumiendo con esa idea. Y Exacto. ese, por ejemplo, si traemos a la descodificación biológica también, es un conflicto de toxicidad. Entonces sería el hígado el que sale a decir, tengo que sobreesforzarme para procesar este alimento porque es tóxico, pero es tan tóxico como yo lo estoy diciendo, y como agregando una Ay, se nos carga emocional cortó. que hace que, oh por Dios, Se nos ahí te estoy cortó, Diane. viendo y escuchando. Ahora sí. Ok, por acá estoy. Entonces les decía que ese concepto de comer con la idea de que, de que algo es tóxico, cuando sobre todo nos vamos al extremo de que es que yo quiero comer súper correcto, y correcto con lo que sea que se nos esté ocurriendo que es correcto en ese momento. Entonces vamos a sobrecargarnos al hígado si llegáramos a comernos el típico pecado, ¿no? Cuando decimos que es que voy a pecar, o que ya empiezo a decir, no, es que lo y me lo como pensando en lo malo que me va a hacer, en lo terrible que va a ser, pues vamos a poner al sistema
todo nuestro sistema en un conflicto biológico para procesar esa toxicidad, ¿no? Exacto. Creo que eso es clave, o sea, hacernos el cuestionamiento de realmente qué me aporta este alimento y cómo me siento luego de consumirlo, pero no que el hecho de estar consumiendo ese alimento te esté generando un estrés, porque al final el estrés que el alimento ya de por sí produce, más el estrés que vos mismo te generas mentalmente, termina siendo aún peor. La bomba. Y también hay Sí, algo que es entender en esto que vos decías de por ahí caer en los extremos. Creo que eso es muy importante cuando empezamos a tener más conciencia a la hora de elegir alimentos, en que lo podemos ver a nuestro alrededor. Nadie se muere por, como recién decía, una gaseosa. Sabemos que no es bueno, pero nadie se ha muerto por eso. Entonces, o por lo menos no el que tomo un vaso y ya me muero, no, no pasa así. sí, sí, Entonces, sí. también tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene una cierta flexibilidad y tolerancia, que está bueno no llevarla al límite, por eso es que generamos conciencia, pero saber que si un día me tomé un vaso de gaseosa porque realmente se me antojaba demasiado, no pasa nada. Que lo que importa es lo que seguimos reproduciendo después de haber tomado ese vaso de gaseosa, si después decido tomar agua el resto de mi día. Entonces, también permitirnos y ese dejar de ser críticos y exigentes con nosotros mismos cuando tomamos una decisión que sabemos que es 100% la más correcta. Sí, ahí yo me confieso. Y es que yo decía, le contaba a Noé también, con mensajes, con comentarios, que por ejemplo yo era de las que, o he sido, no sé qué tanto lo he logrado manejar, que cuando decido hacer pegarme a un régimen de alimentación, o a lo que sea, o al ejercicio, o lo que sea, siempre soy todo o nada, blanco o negro. ¿Sí? Entonces, o lo hago perfecto, si no me salgo, o si me salgo una rayita, ya siento que fracasé y ya mando todo, ya no lo logré. Y entonces, como ya me comí una galleta, pues ya que ya la embarré, ya ahora me voy a comer el paquete completo. ¿No? Entonces, un poco como que es parte de cómo nos das ideas de cómo manejar esos absolutos y esos cambios tan bruscos, ¿no? Y Yo que, creo que, y que terminan siendo no sostenibles. exacto. Algo que creo que ayuda mucho es el realmente pensar en qué función tiene el alimento en sí. El alimento viene a darnos la energía y el combustible y como el material para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Cuando lo empezamos a ver desde este lado, un poco ese peso emocional, esa cuestión tan interna que nos liga muchas veces al comer, a un cierto alimento, es como que cae un poco. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que no necesitamos tener ese todo o nada, no necesito comerme esto perfecto o si no me como todo, porque al final el alimento la única función que tiene es una función de que nosotros funcionemos correctamente. Hay que empezar a sacarle un poquito esa connotación tan emocional que hay al alimento. Y también volvemos a esto, o sea, no ser tan duros con nosotros. Podemos equivocarnos, podemos no ser excelentes en forma constante, porque si no, eso nos está llevando a la autodestrucción en cierto modo. ¿O por qué? Porque nos caímos en la calle, entonces no vamos a seguir caminando. Es lo mismo. Y yo creo que este pensamiento de todo o nada está muy ligado a este otro pensamiento que es el de la prohibición. Me parece que esa palabra habría que desterrarla, o sea, porque el prohibir es como un niño chiquito. Cuando alguien le dice al niño que no lo haga, va y lo hace, porque no
no nos gusta, o sea, estamos tapados de exigencias por todos lados, ¿no? Que hay que llegar al horario, que hay que llegar al trabajo a este horario, que hay que hacer esto así, que hay que hacer esto así. Entonces, si encima con la alimentación, que es algo tan personal, también vamos a tener prohibidos, se vuelve insostenible. Entonces ahí viene un poco ese acto de rebeldía interna de decir, ay, me voy a comer el helado, y ¿sabéis qué? Me lo voy a comer todo. O todo. sea, viene como un poco por ese lado también. Entonces, entender que si nosotros ponemos la prohibición, se siente como algo externo, como si fuera que desde afuera me lo están diciendo, pero cuando yo pienso en palabras más suaves, como decir evitar, como decir disminuir, son mucho más generosas con nosotros mismos, son como más amorosas. Entonces nos lleva a que si en algún momento me lo permito comer ese alimento, no siento que estoy pecando, no siento que le estoy fallando a alguien. No está toda esa carga emocional que tiene la palabra prohibición. Viene, ¿no? Viene la culpa, el arrepentimiento, la frustración. Y sí, te estaba escuchando y me llegó como la sensación de cuando te prohíben algo, siempre es como desde afuera. Aunque yo misma me lo prohíba, siempre hay como como una autoridad de afuera y te escuchaba, y mientras que te escuchaba pensaba como en la dignidad, ¿no? Porque alguien me prohíbe, o sea, es que soy un niño chiquito al que toca decirle que esto se puede y esto no se puede, y porque alguien me puede decir a mí que sí puedo o no puedo, ¿no? Como desde dónde lo hago, ¿no? Y pensaba a veces cuando he escuchado personas decir, es que el médico me prohibió tal cosa. Es que me restrinja, ¿no? Y no como, bueno, es que yo decidí, como tú dices, eliminarlo, reducirlo, eliminarlo no, evitarlo, ¿no? Exacto. Creo que eliminarlo sería otro de esos que tampoco, que también se vuelve el absoluto. Es que voy a eliminar las harinas. Ok, elimino las harinas. Y si me comí cualquier cosita ya fallé. No, mientras que si las estoy evitando, si las estoy restringiendo, pues voy a tener ese lapso, como posibilidad de moverme sin tener que decir fallé, súper estricto, súper exitoso, fallé o no, como que y de comérmelo porque me lo prohibieron o deja de comérmelo porque soy consciente del efecto que tiene en mí, ¿no? Ahí te estaba conectando, me conecta mucho esto con una conversación que tuve con mi sobrinita en Año Nuevo, que no toma alcohol, y dice, no vas a tomar alcohol, ¿no? Y me dijo, no, tía, ¿por qué no lo vas a hacer? Y me dice, porque me regañan. Entonces, ¿es porque te regañan o es porque, pero por qué te regañan? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Entonces, como que cuando nos quedamos en el prohíbo, no, me prohíbo, me prohibieron, no me lo como porque lo tengo prohibido, es como esa respuesta infantil también de no me lo tomo porque si me lo tomo me regañan, pero no comprendo qué es lo que hay detrás de, ¿no? O sea, Exacto. con la razón más de fondo está en el efecto que va a tener en mí, en el efecto que tiene, y a largo plazo, ¿no? Y si es repetitivo y si es sostenido, que no lo hago porque me dijeron que no lo hiciera, porque alguien me dijo que no lo hiciera. Exacto. Como la Es que soberanía, ¿no? totalmente. Se trata de, yo siempre digo, a mí me gusta usar la palabra empoderar, me gusta mucho esa palabra, eh, porque ningún cambio va a ser sostenible siempre que sea desde el imponer. O sea, yo nunca voy a poder hacer un cambio si siento que lo hago el cambio porque otro quiere, porque al final estoy cambiando para otro. Y eso no es sostenible. Entonces, tiene que salir de adentro de uno. ¿Y cómo va a salir ese cambio de adentro de uno? Porque obviamente cuando estamos hablando del tema de alimentación es muy difícil, yo lo súper entiendo, es durísimo, porque como decimos, el alimento tiene está ligado a algo emocional muy fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el cambio salga de adentro? Primero para mí es eso, es empoderando, es
explicándole al otro, desde el lado, en mi caso como profesional, realmente dándole las herramientas de por qué ese alimento no debería consumirse, qué efecto tiene en tu organismo, Ujú. por qué deberíamos elegir otros, para qué necesitamos otros alimentos y este no. Entonces, cuando la persona empieza, todos somos conscientes y todos estamos programados para sobrevivir. Entonces, cuando empezamos a tener acceso a esta información, es cuando realmente podemos elegir. Y para mí esa es la clave. Es como que hoy en día, en cierto modo, nos han quitado la posibilidad de elegir, porque hay mucha publicidad persuasiva, porque hay demasiada información dando vuelta, y creo que no se trata de convencer al otro, sino de decirle, mira, tenés todo esto sobre la mesa, podés elegir lo que vos quieras. Cualquiera de estas opciones son saludables o cualquiera de estas opciones no te convienen por esto, esto y esto. Pero empezar a empoderar al otro, empezar a darle el poder de dirigir su propio cuerpo. Sí, claro que sí. Ahí como pues, creo que lo hablábamos un poco de lo importante que es hacerse consciente de que todo es una elección, ¿no? Y que, y que va a tener consecuencias, ¿no? A largo plazo, si sigo consumiendo esto si todos los días me como una bandeja paisa, en Colombia esto es una bomba. La bandeja es llena de carbohidratos, es gigantesca, es decir, un día, porque además es rica, pero además no solamente es sabrosa de comer, sino que está cargada de una parte emocional muy fuerte, ¿no? Es como, es súper típica, entonces, pero listo, entonces habrá un día en el que vale la pena comerse la bandeja paisa, porque está chévere que es el día nacional, porque está chévere que es el día de la madre, porque está chévere que fue un paseo y fuimos a la zona, a Medellín, que es donde, y no, pues a ver, ¿cómo no vamos a ir a Medellín y no nos vamos a comer una bandeja paisa? Pero ¿y qué pasa si yo me como una bandeja paisa todos los días? Entonces, mi elección la estoy haciendo yo todos los días, pero ¿qué estoy construyendo con esa decisión que la estoy tomando consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, le puede ser que le esté dedicando atención o no, pero la estoy tomando, ¿no? Exacto. Exacto. Y sobre todo, ser conscientes del efecto que tiene ese alimento luego de consumirlo. Eso lo sentimos. O sea, podemos darnos cuenta. Y algo que, una súper herramienta que les dejamos de consejo, es que hagan un registro, que tengan un diario de alimentos o un registro diario de lo que van comiendo. No es para que lo hagan toda su vida, porque tampoco la cuestión es obsesionarse, pero sí lo pueden hacer unas 2 semanas, de ir registrando lo que comen y mirarlo después en semana. O sea, a lo largo de la semana, fíjense qué fueron consumiendo. Eso trae mucha conciencia y sobre todo escribir también cómo se sienten. Si un día estuvieron cansados, si tuvieron dolor de cabeza, si se levantaron sin energía, todas esas cosas, anotarlas. Esa es la clave. Entonces empezás a ver, ah, mira, siempre después de que como helado, me levanto con dolor de cabeza. Ah, mira, siempre que como una hamburguesa, al otro día estoy cansado, o rindo menos en el trabajo, o todas esas cosas son las que te van dando ese indicativo de si ese alimento es bueno para vos o no, porque ese es otro. Más allá de que hay alimentos que sabemos que no son los mejores, hay otros alimentos que sí son buenos, pero que a una persona en particular no le caen bien. Entonces, Ah, empezar sí, a claro. determinar eso. Y acá entra en juego esto que hablaba, que mencionaba de la bioindividualidad. Es muy importante porque no todos tenemos, primero, el mismo contexto. Entonces, no hay personas que están viviendo una vida mucho más relajadas que otros que están a mil, hay personas que tienen más tiempo que otros. Entonces, hay tipos de alimentación que para algunos va a ser práctico y para otros no. Pero más allá de eso, también entender que los cuerpos son distintos. Por eso hay personas que son extremadamente delgadas, que tienen músculos largos, que les cuesta muchísimo aumentar de peso, y hay otras que por el contrario, que son como más rellenitos, que tienen... ¿Y esto en qué va? En función al metabolismo de cada persona. Personas que ya naturalmente nacen con un metabolismo más rápido y hay otros que nacen con un metabolismo más lento. Entonces,
el tipo de alimento para cada persona, el ideal para que su cuerpo funcione bien, va a ser muy distinto. Un cuerpo, un metabolismo más rápido, estas personas más delgadas, funcionan mejor a carbohidrato y no podemos ir en contra de eso. Y una persona que es más rellenita, que tiene un metabolismo más lento, funciona mejor a grasas. Y ahí empezamos a entender por qué hay tanto de la dieta keto y el otro te dice, no, la dieta baja en grasa y el otro te dice, no, y ahí está. Y va a ser una guerra interminable para toda la vida, porque todos funcionan distintos. No, no existe la dieta ideal per se. Exactamente, exactamente. Entonces empezar a tener conciencia, a tomar registro de cómo responde mi cuerpo frente a este alimento que estoy consumiendo, es súper importante. Y es eso, y es empoderarnos a nosotros mismos de conocer nuestro cuerpo, como alguien de afuera, así sea un profesional, estamos, digamos, siguiendo nuestro propio cuerpo, que es nuestro, a otra persona que es externa, que me diga exactamente lo que tengo que hacer. Sí. Funciona. Y hablando de lo que es nuestro lema de traer conciencia sobre la existencia, yo creo que es súper interesante esto que nos propones de observarnos cómo realmente nos va con el alimento, porque puede ser que yo me invente, lo digo desde mi propia experiencia, yo diga, es que si me como un helado, ay, me voy a sentir feliz y dichoso porque me estoy inventando que el helado me consiente. Y si me pongo a poner verdadera atención, después de que me como el helado, 5 minutos, 10 minutos después, en realidad lo que estoy es como con un dolor de cabeza, como con ese azúcar que se nota que estoy sintiendo que tengo esta bomba, pues, o, ay, no, pizza, vamos a comer pizza y tenemos la idea de que nos vamos a conectar, que esto es como, para algunas personas, ¿no? Cada uno mirará su contexto, pero puede ser como el contexto de que pizza asociado a celebración, ¿no? Resulta que a la media hora que me comí una pizza estoy cansada, no tengo ganas de nada, más bien quisiera como acostarme a dormir en vez de estar con energía para hacer las cosas que quiero hacer. Entonces una cosa es lo que yo me invento y asocio que ese alimento me va a generar y otra cosa es en el que yo ya de verdad digo, bueno, ya me pongo atención, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa con qué es lo que realmente me genera, ¿no? Exacto, exactamente. A mí me gusta mucho el trabajar con los registros porque me permite a mí no condicionar al otro. En lugar de yo Ujú. decirle, mira, la pizza te puede pasar esto, esto y esto, entonces la persona ya va pensando, uy, si como la pizza me va a pasar esto, sino que los dejo libres. Entonces, cuando vienen con el registro, automáticamente empezamos, mira, acá y acá y acá y acá tuviste gases, por ejemplo. Bueno, fíjate que habías comido y empezamos a ver y siempre hay un hilo conductor. Entonces la misma persona se da cuenta por sí sola, sin que, o sea, yo los voy guiando, pero no les digo exactamente, porque si no pasa esto, o sea, Ujú. estoy en mi experiencia y no es el de la persona. Sí. Bueno, yo les conté un poquito de cómo me va a mí, no se condicionen. La intención es proponerles que se observen, ¿no? Que se observen realmente qué piensan del alimento, qué emoción creen que les va a generar y lo que realmente es, que no necesariamente está relacionado con la emoción, sino con la sensación, ¿no? Aunque no, en realidad lo que me pasa es esto. Yo me he dicho toda la vida que voy a sentir esto, que me lo voy a comer para que me aporte esto, y es todo lo contrario. O no, efectivamente valido que ese alimento, cuando me como ese alimento me siento así, ¿no? Hablemos un poquito, Noé, de los mitos típicos que hay a veces para cuando nos proponemos este tipo de cambios en la alimentación. Por ejemplo, el tema, las grasas, ¿no? Yo creo que alrededor de las grasas hay cualquier cantidad de ideas. Desde tu mirada, ¿cómo debería ser nuestra relación con las grasas? Bien, tenemos que amigarnos con las grasas. Las grasas son un macronutriente más, o sea, tenemos hidratos de carbono, proteína y grasas. Y los tres son necesarios. Las grasas tienen un montón de funciones, que ya lo hemos hablado, de la reserva energética, pero más allá de todo esto,
La grasa es fundamental para todo lo que sea procesos hormonales, o sea, la mayoría de las hormonas se sintetizan a partir de grasa. El colesterol, que tan mala fama tiene, es súper importante, forma parte de casi todas las membranas celulares. Entonces, esto de no grasa es un error y ha llevado a muchos problemas que hoy hay a nivel de salud. Honestamente, el tema no grasa arrancó con un estudio mal hecho por un norteamericano que hizo como una manipulación en su investigación. Él planteó una hipótesis, quería comprobar que la grasa saturada se asociaba al riesgo cardiovascular. Entonces, fue viajando por distintos países evaluando la dieta y el riesgo cardiovascular o la prevalencia de enfermedad cardiovascular que había. ¿Qué hizo después? O sea, se fijó y como él quería validar su hipótesis, entonces dejó afuera los países que no validaban su hipótesis y tomó solo los que sí. Entonces, fue un estudio totalmente manipulado que encima el gobierno, Claro. muchos años atrás, ¿no? El gobierno de turno le servía y la industria ahí fue un auge de todo. Ahí fue cuando empezó los productos light, el sin grasa saturada, ahí salieron las margarinas, que honestamente si consumen margarinas ya les digo eviten. Entonces, todas estas grasas que se hizo un cambio, o sea, los sin grasa, las grasas vegetales, que encima que hace la margarina y la grasa vegetal, favorece mucho más la conservación de los alimentos. Entonces también los alimentos envasados lograron más duración. Fue algo que la industria aprovechó y que hoy está costando muchísimo volver a enseñarle a la gente que pierde ese miedo a la grasa. El Mm. problema no es la grasa en general, sino las grasas a lo que nosotros llamamos grasas oxidadas. Las grasas oxidadas son todo lo que sea grasa de origen vegetal, o sea, los aceites de girasol, de maíz, los mezcla, todos esos aceites que nos vendieron como que eran los buenos porque no eran grasa saturada, son aceites que son muy inestables a la luz, al calor, bueno, a la temperatura, al oxígeno. Entonces, estos aceites se oxidan justamente porque reaccionan con el oxígeno del ambiente. Cuando estos aceites se oxidan, se tornan proinflamatorios y eso lleva a que hoy haya tantas enfermedades, porque siempre que hay inflamación en el cuerpo, el sistema inmunológico se sobreactiva y empieza a buscar defenderse. Ujú. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Como siempre decimos, la enfermedad no solamente va a ir por un alimento que consumo, ¿no? Pero sí está predisponiendo el medio a que mi cuerpo ya esté ante una situación de estrés. Entonces, si después yo tengo una situación que me va a generar ese bioshock que les vamos hablando, que es esa situación de dramática, esa situación que nos pasa si nuestro cuerpo está estresado, en el momento que pase, no la vamos a poder gestionar correctamente. Y ahí es cuando somos más propensos a enfermar. No es por la grasa en sí, pero sí por el medio que yo estoy creando dentro mío para hacer frente a esa situación que me va a venir. Como es de importante, ¿no? Con esto que tú acabas de decir, pues a mí me sorprende cada vez más cómo la publicidad y el marketing y los intereses de la industria han logrado que nosotros creamos y confiemos en otros, en productos que no son tan buenos y lo contrario no lo hagamos, ¿no? O sea, yo ya lo que pienso siempre es como que, o sea, ¿qué hay detrás de esto que me están diciendo y quién se beneficia de eso que me están diciendo para saber si eso es realmente confiable o no, ¿no? Y lo vemos con las grasas, lo vemos. Yo hace unos días escuchaba en una conversación, en una conferencia de marketing, hablando de cómo fue que llegamos a creer y se llegó a poner en la cultura de la gente y en el inconsciente colectivo que el jugo de naranja, de 5 naranjas en un jugo, era saludable, ¿no? Y cómo todo eso ocurrió cuando hubo un auge de naranjas y hubo un problema en las vías de transporte para sacar las naranjas y no sabían qué hacer con ellas y entonces hicieron una
de naranja, pues 5 naranjas en un vaso era saludable, ¿no? Y entonces, ¿cómo se empezó? Como algo que tiene una intencionalidad netamente de marketing y de ventas se terminó convirtiendo en súper convencido de que eso es saludable y pues que ya sabemos que no lo es, pero todavía cuesta mucho trabajo y empieza a costar trabajo convencer a la gente de que no lo es, ¿no? Y empieza a generar disonancia cognitiva, ¿no? Exacto. Cuesta mucho o sea, cambiar con esos mensajes que se han interiorizado tanto en la sociedad. Porque incluso, ¿qué pasa cuando, lo digo porque yo lo he vivido en carne propia, en la universidad todavía nos siguen formando, por lo menos en Argentina, con cosas muy obsoletas, que como profesionales salimos de la universidad diciendo cosas que yo hoy digo, ¿cómo pueden estar enseñando eso? O sea, me horrorizo. ¿Y qué pasa? En la nutrición, digamos, en la universidad los nutricionistas en las guías a los niños, ¿no? O sea, la pirámide alimenticia y una cantidad de cosas que uno dice como, oh, por Dios, después de haber sido consciente y haber empezado a buscar profesionales realmente alineados con la salud, no con la industria, ¿no? Exactamente. Y por eso voy, o sea, mismo a nosotros, que uno formándose tiene un cierto criterio y una base más sólida como para poder discernir, me pasa a mí mismo, me costó muchísimo romper con muchas cosas que no solamente, porque ¿qué pasa? Cuando vos empezás a cambiarlo, te enfrentás a que, bueno, entonces, vuelvo al ejemplo del aceite, bueno, listo, entonces no cocino más con aceite de girasol y cocino con aceite de coco porque es una grasa saturada que resiste a alta temperatura y no se oxida. Y vos te das cuenta que cuando vos empezás a decir eso, todo tu entorno sigue consumiendo el aceite de girasol y se viene en parte como en tu contra, porque con la alimentación la gente, todo el mundo opina. Entonces, es duro ese proceso de cambiar y de mantenerse firme en eso, porque claro, hay mucha, o sea, te genera mucha duda el ir en contra de cosas que se han interiorizado tanto en la sociedad y normalizado tanto. Sí. Yo hace un tiempo escuchaba a una persona que me gusta mucho, digamos que es como mi guía en ese sentido, antes de conocerte, obviamente. Y él insiste mucho en la comida que no es comida, ¿no? En que no porque alguien te haya dicho que eso es comida, tú tienes que comerte el cuento de que es comida, ¿no? Y entonces a mí me pasó que yo empecé a hacer cambios alrededor de eso y de repente me di cuenta que yo voy a un supermercados y yo en los mercados ya no compro absolutamente nada en ese tipo de lugares porque ya dentro de mis conceptos ya empecé a darme cuenta que eso era comida que no es comida, pero es lo que la gran mayoría de la gente está convencida y está consumiendo. Yo ahora voy feliz de la vida a la plaza de mercado, directamente al alimento que está, pues que viene de la naturaleza, con su empaque, con su todo, pero sí me sorprendió mucho ese cambio, o sea, cuando me di cuenta que yo a esos lugares, o sea, empecé a comprenderlo y simplemente no volví a comprar nada para el alimento. Pero la gente vive con esto, o sea, es como, ya empezó como o sea, yo soy rara. ¿Sí? Es así, tal cual lo decís, yo en supermercado, lo único que compro son cosas de limpieza y no sé por cuánto tiempo más, porque ya me estoy traumando con los tóxicos. Pero bueno, yo decía Exactamente, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, lo único que yo iba a comprar acá es lo de aseo. Y ya empiezo, pero espere, porque lo de aseo también hay que empezar a mirar todo lo que todo lo tóxico que está entrando. Eh, pero que es tan importante es que empecemos a hacernos esas preguntas, ¿no? Porque yo viví casi 40 años en esa lógica, ¿no? Y cómo a medida que ya empecé como a tener fuentes mucho por la caja mágica, ¿no? Que esta persona que les contaba que tengo como referente nos puso un día una tarea que era observar los comerciales de televisión. Y entonces
Entonces decía, se van a terminar dando cuenta que arrancan que son como 2 o 3 de comida que no es comida, y enseguida de medicamentos, ¿no? Y entonces el medicamento que le va a ayudar, pues la super comida que vaya y llénese de comida que no es comida, y luego vaya con el sal de frutas, vaya con el de la acidez, el medicamento de la acidez, el medicamento de la... Y es un poco así, ¿no? Y es la cadena que se está formando, ¿no? Una industria alimenticia generando clientes para la industria farmacéutica y viceversa, ¿no? Es un ciclo Exactamente. ahí súper, súper bien alineado, del que pues tenemos que tener conciencia y mucha eh, determinación si queremos salirnos de ahí, ¿no? Entonces, en esa misma línea hablemos un poquito dentro de las preguntas que nos hicieron, está la intención de eliminar las harinas blancas. Entonces, cuéntanos un poquito con esa intención, digamos, tú qué recomiendas y cómo lo ves y qué recomendaciones harías para poder sostener esa decisión. Algo que para mí es clave es que siempre que busquemos sacar algo de nuestra alimentación, no hay que sacarlo, sino que hay que reemplazarlo. Porque si Ok. nosotros sacamos las harinas y queda ese vacío, nos vamos a volver locos. Entonces, en sí, la harina blanca, ¿por qué es mala? Porque es una harina procesada. Es una harina, o sea, la harina de dónde se obtiene de un cereal, ¿sí? De un cereal o de una Ujú. legumbre. Entonces, ese cereal, que puede ser trigo, avena, cebada, centeno, trigo sarraceno, quinoa, avena, un montón, se muele y se obtiene la harina, ¿sí? Entonces, primero entender eso, porque hay veces que las personas como que me dicen, no como harina, pero como avena. Es lo mismo, solamente que uno está hecho en polvo y el otro está entero. Es lo mismo. La escuela. Primero entender eso. Segundo, de ese grano, de ese cereal o de esa legumbre, cuando no solamente en las harinas blancas, no solamente se las tritura, sino que se le saca toda la fibra. Se deja únicamente la parte que se llama endospermo, que es el almidón. Entonces, ¿qué pasa? El almidón es una molécula grande, pero está formada solo por glucosa, ¿sí? O sea, muchas glucosas juntas, unidas, forman una estructura de almidón. Entonces, si yo solamente tengo almidón en ese arroz cuando es blanco, en ese fideo cuando es de harina procesada, o cualquier pan o todo tipo de masa que solamente sea una harina blanca refinada, es glucosa pura, unida en forma de almidón. Cuando eso entra al cuerpo, como es todo glucosa, se rompe muy fácil. Es como que vienen las tijeras de la digestión a decir corto, 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 y se absorbe como glucosa. Es muy rápido ese proceso, porque es una sola enzima que va a triturar todo ese carbohidrato y se absorbe todo junto. Eso cuando se absorbe es lo que pasa a sangre y ahí la glucosa se dispara, se hace el pico de glucosa. Cuando se hace un pico de glucosa se libera la insulina para que esa glucosa baje. Y eso sostenido en el tiempo termina agotando el páncreas, caemos en una diabetes y todas otras patologías que se van asociando, ¿no? Ese es como el proceso. Obviamente después está todo el trasfondo emocional, ¿no? Atrás de eso. Pero digamos, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos mantener nuestros niveles de glucosa estables, porque no solamente va a pasar esta reacción con la insulina y con las glucemias, sino que ¿qué pasa? Cuando esa glucosa se eleva tan alto y se libera mucha insulina, la glucosa cae de golpe. Cuando la glucosa cae de golpe, me agarra el cansancio, mareos muchas veces, ese sueño, por eso la gente termina de comer y tiene sueño. Eso no es normal, si terminamos de comer tendremos que Ujú. tener el mismo sueño. Sí, sí, sí. Y, y, y encima volvemos a tener hambre, porque la glucosa se cae, el cuerpo La- identifica que no hay más sí. nada, pide más comida. Y caemos en un ciclo constante. Entonces, no se trata de eliminar harinas, se trata de qué harinas elimino. Las blancas procesadas. Entonces, ¿cuáles sí consumo? Las de los cereales o los legumbres completos, o sea, la harina de arroz integral, la harina de avena,
la harina de quinoa, de trigo sarraceno, empezar a comer el alimento tal cual nos da la naturaleza y no en quitarles partes que encima son las más importantes. Sí, es que la naturaleza lo tiene todo. O sea, a veces cuando los seres humanos hemos intentado meter la mano, no, no sé, le estoy buscando la palabra, porque es como la arrogancia nuestra que no nos deja reconocer la sabiduría de la naturaleza y ahí también empezamos a desconectarnos de la sabiduría de la naturaleza de nuestro cuerpo, ¿no? Pues nosotros, o sea, la naturaleza nos entregó todo lo que nosotros necesitamos, está hecha perfecta, nosotros traemos nuestro cuerpo hecho de años y años y años y miles de años de sabiduría para realmente podernos adaptar. Y cuando empezamos a meter la mano ya como que generalmente no nos queda tan bien. No somos tan buenos en eso. Caímos en la búsqueda de una optimización constante. Yo creo que en esta búsqueda de, ay, ¿cómo se me fue la palabra? De hiperproductividad en la vida, y para eso necesitamos más tiempo. Entonces hemos caído en la trampa de buscar tener más tiempo a costa de poner un poquito de tiempo y atención en la alimentación. Y no nos estamos dando cuenta que esa productividad automáticamente baja, porque si no tiene un buen combustible el cuerpo no funciona. Entonces nos estamos haciendo presos de nosotros mismos. Aprovecho para hablar, para que hablemos de otro tema que también suele empezar a ser muy artificial, en el sentido de que deja de ser el biorritmo, sí, nuestro ciclo biológico, y es el tema de la periodicidad. Yo he escuchado que algunos dicen que hay que comer cada 2 horas, otros dicen que cada 6, y los otros dicen que no, que el ayuno, que mejor no. ¿Cómo ves tú si dentro de estos cambios queremos tomar decisiones con respecto a cada cuánto debemos comer? Bien. ¿Qué nos recomiendas? Yo lo que recomiendo a todo el mundo, absolutamente, es que sí o sí se hagan ayunos desde la cena al desayuno, o sea, de la última comida a la primera del otro día, que haya 12 horas. No se considera ayuno intermitente, es un descanso gástrico. Necesitamos, o sea, nosotros, si estamos hablando de un descanso de 12 horas, estamos entonces 12 horas procesando comida, 12 horas no. Nosotros no podemos estar procesando comida todo el tiempo porque el cuerpo durante las horas que no procesa se encarga de eliminar, de desintoxicar el organismo, eliminar los desechos, poder ocuparse de otras funciones como son la regeneración de tejidos, regeneración celular, todos otros procesos que se producen justamente durante el descanso. Generalmente donde más se producen es por la noche. Por eso es que también se recomienda tratar esto que vos decías, de seguir ese ciclo biológico de la naturaleza, la madre naturaleza sabia, de tratar de, en lo posible, hoy en día estamos en una modernidad donde sabemos que no nos vamos a dormir apenas ese de noche, porque sabemos que hoy la vida no está hecha de esa forma, pero sí hay pequeñas cosas que nos ayudan a estar un poco con ese ritmo. Entonces, tratar de acercarnos, por ejemplo, a la última comida del día, que sea lo más cerca a, digámoslo, a ver cómo decirlo, que sea de noche, a última hora de que comer siempre en las horas de sol. Ahí está, ¿se entendió? Pero tuve un problema para entender también, porque se me cortó un poquito. ¿Lo puedes repetir? Sí, la repito, porque hice un lío para que tratar de que esa última comida que hagamos en la noche no sea de noche, sino lo más cerca a esa última hora de luz. Ese sería el ideal, o sea, que cuando nosotros no estemos comiendo, porque cuando se hace de noche, toda una cuestión hormonal, todas las hormonas de reparación, de descanso, o sea, todas las hormonas se preparan para que nos vayamos a dormir. Entonces los niveles de insulina son menor. Acá quiero, de paso, aprovecho que había una preguntita de un mito que me hicieron, si comer fruta por la noche. Esto que se habla mucho de comer fruta por la noche o no, viene mucho por este lado,
¿Por qué? Porque a la noche los niveles de insulina bajan porque el cuerpo supuestamente no va a estar procesando alimentos. Ujú. Porque se prepara para... Entonces, todo lo que tenga mucha azúcar principalmente se va a digerir con mayor dificultad. Por eso viene este mito de fruta a la noche no. Ahora, yo a lo que voy es, hay que ver como siempre, veamos el contexto, porque si voy a dejar de comer una fruta, pero sí me voy a comer un postre, un helado, entonces no tiene ningún sentido. Volvamos a no extremos, ¿no? O sea, sí, tiene una lógica y si estamos siendo muy puntillosos, y bueno, puede que esto de la fruta empiece a tener o no coherencia en nosotros, pero tampoco caigamos en esos detalles. Al final es una fruta, no estamos hablando de una porción de torta. Entonces, si nosotros a lo que voy es tratar de respetar esas 12 horas de descanso y después, durante el día, para mí, yo en esto, para mí hay que comer cuando uno siente hambre. Si no estamos comiendo, volvemos al mismo. ¿Por qué alguien nos impuso que hay que comer o que es la hora de comer? ¿Quién dijo que hay que comer a tal hora? O sea, Ujú. empezar a cuestionar, ¿por qué tengo que comer cada 3 horas si no tengo hambre? Entonces, ¿para qué como? O ¿por qué tengo, pasa mucho y empezar a cuestionarnos nosotros como adultos, qué hacemos con los niños? Que es muy común. Hasta que no te termines el plato, no te levantas de la mesa si el niño no quiere comer más. O es la hora de comer y el niño te dice, no tengo hambre. Y vos le decís, te sentás a la mesa y te comes el plato. Es fatal, el niño está totalmente, los niños nacen alineados, todavía no están tan contaminados como nosotros. Entonces empecemos a escucharlos a ellos. No tapemos, cuando el niño tiene hambre, viene y te dice, mamá, tengo hambre. Ajá. Y va a pedirlo hasta que lo obtiene. Sí, Exacto, exacto. Obviamente en un contexto normal, ¿no? Si hay algún niño que ya no come nunca o se niega a comer, ya es otro el tema, ¿no? Siempre todo esto es en contextos dentro de todo normales. sí, sí, sí. Bueno, la otra pregunta que yo quisiera hacerte es con respecto a, digamos que a veces nos hacemos en la parte de propósitos, digamos que las variables, yo con mi cabecita de ingeniera, y bueno, la variable es qué como, cuánto como, cuándo como, pero qué otras cosas podríamos observar que generen valor a la calidad de nuestra alimentación. Por ejemplo, a mí se me ocurre una que es importante y es la calidad, el tiempo que tengo que dedicarle a- al momento en el que estoy comiendo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, he visto personas que consideran que comer es una pérdida de tiempo, ¿no? Y entonces, a mí se me que trabajé, era que me invitaran a desayunar y almorzar por trabajo. No, estamos tan llenos de cosas que entonces vamos a hacer un desayuno de trabajo, un almuerzo de trabajo. No, para mí ese tiempo, el desayuno, las horas de comer son de comer. Entonces yo sentía como un chantaje. Mucha rabia de es como porque me van a pagar el almuerzo, eso no paga el hecho de que me están dejando me está quitando ese espacio para que es el espacio en el que yo me desconecto un ratico, ¿qué otras cosas, o qué piensas de eso y qué otras cosas crees que son importantes, que son también intenciones que podemos agregar en estos cambios a la hora de alimentar? Bien, esto que planteas, Diane, es clave en el momento que como, me entiendo y hago consciente de que estoy comiendo. Y empezar a prestar atención a eso, porque también pasa esto, ¿no? Empezamos a comer en automático, ya sea porque estoy en una reunión, porque estoy al frente de la computadora, porque estoy mirando la televisión, y ni me enteré, o sea, mi cerebro no procesó que comía, entonces obviamente no voy a tener fondo, voy a seguir comiendo y voy a seguir comiendo, o sea, acuérdense la conexión neuronal y que tenemos frente a todo. Entonces, primero ser consciente de eso, me va a llevar a comer realmente lo que mi cuerpo necesita, la cantidad, ser coherentes con eso. El proceso digestivo totalmente distinto, porque si yo estoy comiendo un alimento, pero estoy mirando el noticiero y justo aparece una noticia de
típico de Latinoamérica, el dólar fue al diablo, automáticamente esa comida me cayó mal. Y mi sistema digestivo se Ujú. alteró, mi cortisol, mi adrenalina se disparó, o sea, empezar a darnos cuenta de que todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo frente a eso. Y también algo que es importante es la intención que uno le pone cuando uno se prepara el alimento. Porque esa intención o esa energía, como le quieran llamar, el alimento lo absorbe y es lo que después yo voy a introducir en mi cuerpo. Entonces, yo tenía en la formación de Health Coach, el profesor hablaba muchísimo y decía que es muy importante esto, porque él les contaba, incluso yo también, que ha trabajado en la cocina de un restaurante. Hay un estrés ahí adentro, o sea, es como se revolean todo el mundo estresado, que pásame esto, que pásame lo otro, que se me quemó, que no sé qué, o sea, una alteración, las horas pico es terrible. Y esa energía pasa a la comida porque somos vibración, o sea, toda la materia es vibración. Entonces, el alimento la capta y eso es lo que después nosotros introducimos. Entonces, sí, no quiero decir que no salgamos a comer afuera, a mí me encanta, pero por lo menos en nuestra casa tengamos presente eso. Y cuando preparemos el alimento, lo hagamos desde el amor, desde la paz, desde esa calma, de dejar de estar tan en automático con todo. Eso es muy importante. Me ocurre que, digamos que creo que tú también eres reikista, ¿verdad? No, También no haces sé. reiki, bueno, para, bueno, pero eso es otra cosa, eso es otro mito, o bueno, sí, no, existen los maestros y discípulos de reiki y todo, pero eso no quita que los demás no tengamos acceso porque todos estamos conectados con la energía. Y segunda creencia, si no creemos en energías, pero creemos en Dios, pues hagamos una oración, o pero podemos nosotros también poner la intencionalidad, en un momentico, es que es un segundo, de poner la intencionalidad de limpiarlo de todas las vibraciones negativas, cargarlo con lo positivo y agradecer a cada mano que tuvo, que participó en el proceso, desde el que sembró la semilla para poder sacar esa papa, hasta el que la regó, hasta el que la trajo. Y eso yo creo que es una manera muy bonita de intencionar también sobre el alimento para cargarlo, limpiarlo de las energías densas y limpiarlo con energía positiva, que vuelvo y digo, puede ser los que tenemos Reiki o los que creemos en la energía, poner la energía o hacer una oración, creo que son hábitos que se han ido recuperando. Y no solamente las noticias, quisiera agregar esto, no solamente las noticias, no ver noticias cuando estamos comiendo, sino también qué conversación traemos al momento de la comida, ¿no? Porque a veces traemos o las peleas, o las tragedias, o sea, todo aquello que no nos va a poner en el mejor estado para realmente nutrirnos, ¿no? Exacto. Yo me reía bien porque mientras vos decías esto, cuando, bueno, todos, yo ya lo he comentado mucho, que esto de la cándida que yo tuve durante tantos meses, cuando yo no tenía otra opción, porque salía a comer afuera o lo que sea, y realmente iba a comer algo que sabía que no era lo ideal para el tratamiento que yo estaba haciendo, yo lo intencionaba, entonces me ha pasado de estar en un restaurante y yo haciendo, viste, y sintiendo la energía y cambiándola y la gente me miraba y diciendo, ¿qué haces? Y yo, no me importa, yo lo voy a hacer. Claro que sí, 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 además que lo volvamos a volver costumbre, ¿no? Nosotros empezamos a hacer parte del cambio y que generamos, bueno, vamos a agradecer por el alimento, porque además eran costumbres que hasta hace muy poco tenían los abuelos, hay familias que todavía lo conservan y que lo podemos recuperar, ¿no? Exactamente. Ya para cerrar, porque ya llevamos casi la hora, te quiero preguntar otra cosa y es, ¿en qué otras formas, más allá de específicamente qué como, cuándo como, las típicas, qué otras variables podría yo observar para notar que estoy avanzando?
O sea, no Bien, solamente cuando digo, bueno, es que ahora me doy tiempo para comer, ahora cuido el contexto con el que como, ahora limpio e intenciono mi alimento, ¿qué otras cosas? ¿Cómo vamos a empezar a ver eso que no sea solamente el, si me comí la papa o no me comí la harina? ¿Qué más nos podría dar ideas de que estamos avanzando? bien, indicadores claves, los niveles de energía, si tengo energía o me siento cansado, cómo estoy durmiendo, si me despierto por la noche o no, cómo me despierto, si a la mañana me despierto con energía o me despierto cansado, si me cuesta salir de la cama, si, cómo me estoy recuperando después de la actividad física, si me recupero rápido, o sea, si al otro día puedo volver a hacer otro entrenamiento o si me duele todo y estoy rota. Eso lo escucho muchísimo de gente que me dice, no, hoy no fui a entrenar porque mañana tengo un evento y no quiero estar mal. O sea, entrené toda mi vida y se entrenaba hasta el día del evento, no pasaba nada. Entonces, eso es propio de que, claro, el cuerpo no tiene nutrientes suficientes para hacer el proceso de reparación, por eso me levanto cansado, por eso me duele todo. Bueno, la ropa es un gran indicador de si mi cuerpo va cambiando su forma. Estoy pensando, ay, bueno, y todo lo que sea sintomatología, que como siempre digo, con la alimentación no vamos a sanar porque siempre hay otro trasfondo más grande, pero sí podemos ayudar a que ese síntoma sea más tolerable sin recurrir a una medicación, o sea, que nuestra medicación sea el alimento en este caso, para Si esa es la apaciguar. frase de Heráclito, o sea, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y también manifestaciones físicas, o sea, el pelo, la piel, eso es clave. Tengo muchísimas pacientes que se van guiando por eso. Me dicen, no, ella identifiqué, yo como harinas y al otro día estoy brotada, o sea, harinas de mala calidad. Y es también empezar a darnos cuenta de eso, que podemos modificar muchas cosas, por ahí nos tapamos a cremas y a pastillas y a cosas para lidiar con el acné. Y era tan simple como identificar qué alimento me lo está generando. Ujú. Obviamente, también pero muchas veces hay una reacción muy directa. Sí. Además que lo que hemos estado hablando de, sabemos que a todos los conflictos, a todos los síntomas preceden un conflicto biológico, pero alrededor de ese conflicto biológico está también las decisiones que tomo. O sea, las decisiones que estoy tomando en mi alimentación están muy relacionadas con esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, todo se conecta, ¿no? Es que tal cual, si tengo acné por una cuestión de desvalorización, que no quiero que me vean y no sé qué, y obviamente voy a caer en un alimento que también me desvalorice, que no, que me haga daño, o sea, es como que al final va todo muy de la mano siempre. Sí. ¿Y cómo? Porque me siento aburrido, frustrado porque no iba a bajar peso, pero entonces ahora voy y me como la torta para tapar la frustración y bueno. Entonces, súper chévere eso porque a veces decimos como, bueno, entonces mi única medición va a ser el peso, la báscula, o el seguimiento de si lo hice o no lo hice. Y resulta que hay otra gran cantidad de cosas que si nosotros las observamos, muy probablemente vamos a estar a tener motivación ahí, ¿no? Como decir, me doy cuenta que tal vez no he bajado ni un gramo, hasta lo he subido, pero lo subí en el músculo y lo bajé en grasa, entonces me siento más ágil, me siento más flexible, me siento más ligero, me siento más, mi genio está mucho mejor, y bueno, y todo lo que tú acabas de decir. Exacto, justamente compartirles rápido un empoderado, como digo yo, que tuve hoy, que justamente venimos trabajando hace meses y es una constante, subida y bajada de peso, pero siempre está dentro del mismo rango. Entonces, hoy justamente lo hablaba con ella y le digo, estoy segura de que esto no pasa por la comida, o sea, la comida sí te está preparando tu campo, tu ambiente interno para poder, o sea, veíamos que había habido muchos progresos que no se estaban traduciendo en el peso, pero sí se traducían en sus elecciones, en que ya no tenía atracones, en todo esto. Entonces, ahí claramente el bloqueante no pasa por el alimento, pasa por toda esa cuestión, ese conflicto que nosotros decimos, emocional, mental, hay que ver por dónde viene, que le está obstaculizando, o sea, que está haciendo que su cuerpo se siga aferrando a esa grasa como protección. Sí. Entonces, hay que Es buscar por otro lado. importante eso.
Súper Exacto. importante eso, que no nos frustremos con los cambios en la alimentación, sino si el propósito es bajar de peso, porque nuestro cuerpo no va a bajar de peso mientras nosotros no hayamos liberado el conflicto biológico que hace que necesite ese peso. Sin embargo, eso no significa que el cuidado en la alimentación no esté aportando y no sea valioso, ¿no? Exacto. Aparte la alimentación si yo me alimento correctamente, mi cuerpo cuando esté listo para soltar ese peso, lo va a poder soltar mucho Bajar más fácil, mucho porque más todo lo rápido. está funcionando correctamente. Distinto es si encima de que tiene que empezar a soltar y a limpiar, tiene una intoxicación interna que le obstaculiza aún más. Entonces va a llevar mucho más tiempo ese proceso de sanación, por decirlo de esa forma. Sí, sí, tener un muy buen contexto para que lo que trabajemos a nivel emocional se note más rápido, porque el terreno está bien cuidado. Vale, bueno, ya creo que llevamos más de la hora conversando, como siempre nosotros nos hacemos. Lo que se hace con gusto, el tiempo pasa volando, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ti, Noé, por acompañarnos, por todo lo que nos brindas, a los que nos acompañaron este día de hoy, a quienes lo van a ver grabado, y seguirles invitando a que nos sigan acompañando, ¿no? Exacto. Gracias Oye, a pero todos. cuéntanos un poquito, antes de irnos, cuéntanos un poquito del reto que estás haciendo. Ay, bueno, es un reto batido, le dije yo. Honestamente, el fin es para empezar a incluir más frutas y verduras en nuestra alimentación y lo ideal es empezar por la mañana, cuestión de arrancar ya como con el pie derecho y no empezar con el pensamiento de, uy, ya arranqué mal, mi día sigo mal. Un Ah, poco para ayudar a eso. Eh, Así que bueno, se va a estar haciendo por 10 días. Hoy fue el día 1, pero pueden unirse cuando quieran, no hay ningún problema. Lo pueden buscar, bueno, en mi Instagram y si no en Nutriendo Mi Ser, que es en realidad el que lo promueve. Y sí, incluye, bueno, al final cuando el reto termina van a recibir todo el recetario de estos días en conjunto para que lo puedan tener para hacerlo las veces que quieran y es apto para todo el mundo. Es gratuito, así que si quieren pueden unirse. ay, súper, sí, no nos estamos sin hablar de eso. Vale, Bueno, Diane, nos vemos la próxima semana. nos vemos la próxima semana con más información de otros temas para que sigamos con esta idea de, bueno, ¿qué más son esas ideas comunes que queremos hacer propósitos y cómo nos apoyamos para que esos propósitos se conviertan ya en formas de ser que integramos en la vida? Así que si tienen algún tema que dicen como, bueno, estoy ahí con temas de dinero, estoy ahí con temas de pareja, estoy ahí con temas de trabajo, en lo que sea, y que quieran que los apoyemos, nosotros felices de la vida lo haremos, que nos cuenten, solo necesitamos que nos pidan, nos cuenten y nosotros haremos lo que sea necesario para apoyarlos desde donde podemos. Exacto. Y decir que algunos mitos que me escribieron que no llegamos a responder, voy a estar haciendo algunas historias como Ah, que queden respondidos y todos ok, tengan la respuesta. bueno, sin mentir los que me preguntaron. Muchas gracias y muchísimas gracias porque nos ayudan, porque cuando ustedes nos responden esas preguntitas que dejamos en las historias o nos mandan un mensaje al interno o por WhatsApp, por directo, pues, nos van ayudando a que tengamos a saber cómo vamos orientando los temas para poderlos apoyar de la mejor manera. Así que, por favor, síganlo haciendo. Muchas gracias a todos. Vale, Nos vemos. Chau, chau. vale, feliz noche, chao.